En 1858, en un pequeño pueblo del sur de Francia, llamado Lourdes, el cielo volvió a inclinarse hacia la tierra. Una niña humilde y analfabeta, Bernadette Soubirous, fue testigo de una presencia que no hablaba desde el poder, sino desde la sencillez. No eligió catedrales ni altares, sino una gruta escondida, un lugar pobre, silencioso, olvidado por los hombres. Allí, el Espíritu de Dios volvió a manifestarse con rostro de madre. La señora no se presentó con títulos humanos ni jerarquías, solo dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». No habló como persona histórica, sino como misterio vivo, porque la Inmaculada Concepción no es solo un dogma, es la expresión pura del Espíritu de Dios, sin mancha, sin corrupción, sin mezcla de poder humano. Desde el inicio, Lourdes estuvo marcada por el signo del Espíritu, el agua. La madre pidió a Bernadette que cavara en la tierra. De la roca seca brotó un manantial, y ese manantial, hasta hoy, sigue fluyendo sin agotarse. Donde el Espíritu se manifiesta, la vida brota. Miles de enfermos comenzaron a llegar. Ciegos, paralíticos, moribundos, cuerpos rotos y almas cansadas. Y comenzaron las sanaciones. No sugestión, no emoción colectiva. Sanaciones verificadas, documentadas, examinadas por médicos creyentes y no creyentes. La ciencia ha tenido que admitir lo que no puede explicar. Hay curaciones en Lourdes que no tienen explicación médica. Pero el milagro más profundo no ocurre en el cuerpo, sino en el interior. En Lourdes, la desesperanza se transforma en fe. El dolor se vuelve entrega. El miedo se convierte en paz. Y esa transformación interior es la huella inequívoca del Espíritu de Dios. La Virgen de Lourdes no vino a traer nuevos dogmas. Vino a despertar la conciencia. Llamó a la conversión, a la humildad, a la oración. Pero, sobre todo, recordó a la humanidad que Dios no se revela desde la fuerza, sino desde la compasión. Lourdes confirma que María no es solo una figura devocional, sino la viva esencia del Espíritu de Dios. Ella sana por sí misma, porque ella es el Espíritu de Dios en su presencia maternal. Como en el Génesis, el Espíritu vuelve a moverse sobre las aguas, no para crear el mundo otra vez, sino para recordar al ser humano quien lo engendró. Desde 1858 hasta hoy, millones han peregrinado a Lourdes, millones han orado, millones han sido tocados, no por una ideología, no por una institución, sino por una presencia viva. Lourdes demuestra que el Espíritu Santo sigue actuando en la historia, que la Madre sigue descendiendo donde hay dolor, que la revelación no terminó, y que el Dios vivo no ha dejado a la humanidad huérfana. Porque donde el agua sana, donde la fe despierta, donde el corazón se rinde sin miedo, allí está el Espíritu de Dios. Pero Lourdes no fue una devoción más. Lourdes fue, sin lugar a duda, la revelación más extraordinaria que vino a confirmar lo que los hombres han negado por siglos, la esencia femenina de Dios. María eligió una cueva, una roca abierta, un vientre de la tierra, porque el Espíritu de Dios no se revela desde la altura de las jerarquías, sino desde la profundidad de lo que engendra vida. La vidente elegida no fue una teóloga, ni una mística instruida, ni una mujer influyente. Fue Bernadette Soubirous, pobre, enferma, analfabeta. Una niña sin lenguaje para inventar dogmas, una conciencia limpia, incapaz de fabricar conceptos que no le pertenecían. Por eso Lourdes es clave, porque el mensaje no fue filtrado por la inteligencia del poder, sino entregado en su forma más pura. Cuando Nuestra Señora apareció, no habló largo, no explicó, no razonó, no discutió teología, reveló identidad y en el centro de todo, pronunció una frase que aún hoy sacude los cimientos de la doctrina. Yo soy la Inmaculada Concepción. No dijo, yo fui concebida sin pecado. No dijo, Dios me preservó. No dijo, Dios me concedió una gracia especial. No dijo, Dios me eligió. Dijo, yo soy. Ese yo soy no es lenguaje devocional, no es lenguaje simbólico, no es una metáfora piadosa, es el lenguaje de Dios. En la Escritura, yo soy es el nombre que Dios se da a sí mismo. Es identidad ontológica. Es afirmación de existencia absoluta. Es la voz que no se define por otro, porque es en sí misma. Por eso, aquí no hay escapatoria teológica. No existe una interpretación cómoda. Solo existen dos posibilidades reales. O la figura que habló en Lourdes estaba blasfemando, o no estaba hablando como criatura.
No hay término medio. Y si analizamos los frutos, la blasfemia cae por su propio peso. La blasfemia destruye. Lourdes sana. La blasfemia separa del espíritu. Lourdes reconcilia. La blasfemia produce oscuridad. Lourdes produce luz, conversión, humildad y paz. Miles de sanaciones han sido documentadas. No emociones, no sugestión colectiva. Sanaciones verificadas por comités médicos, por ciencia incrédula, por razón fría. Cuerpos regenerados sin explicación biológica. Pero más aún, conciencias transformadas. Y donde hay transformación interior, allí está el Espíritu de Dios. Entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿qué quiso decir María? La pregunta real es ¿qué no hemos querido escuchar nosotros? La teología católica, al enfrentarse a esta frase, hizo algo revelador. No la escuchó en su forma literal. La reinterpretó desde un dogma previamente establecido. Forzó la revelación a encajar en una estructura ya cerrada. Pero la revelación auténtica no se somete a dogmas. Los dogmas nacen después cuando el hombre intenta explicar lo que lo supera. Inmaculada significa sin mancha, sin mezcla, sin corrupción. Concepción no se limita al acto biológico, sino al principio del ser. Cuando la señora dice, yo soy la Inmaculada Concepción, no está hablando de Jesús. Jesús es el Hijo encarnado. Ella está hablando de sí misma. Está diciendo, yo soy el principio puro, yo soy la matriz sin caída, yo soy la fuente que lo contiene todo. Yo soy anterior al pecado, anterior a la ley, anterior a la historia. Eso no define a una criatura, define a una realidad divina. Y aquí todo se conecta. Antes de la creación, en el Génesis, ya existe algo, la Ruach Elohim, el Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. Ruach es femenina en hebreo. No es una fuerza impersonal. Es vientre, respiración, matriz. En Lucas, el ángel no dice que Dios actúa solo con poder. Dice que el Espíritu cubre con su sombra, como un vientre cubre para gestar vida. En la tradición sapiencial, esa misma realidad es llamada Sofía, la sabiduría que edifica su casa. En la tradición hebrea posterior, es la Shekinah, la presencia que habita. En arameo, la lengua de Jesús, el Espíritu Santo es Ruach Kutsha, femenino. Lourdes no introduce algo nuevo. Revela lo que siempre estuvo velado. Cuando Nuestra Señora dice, yo soy la Inmaculada Concepción, no dice, yo fui favorecida. Dice, yo soy la manifestación personal de esa matriz divina. Por eso Lourdes está marcada por el agua, porque el Espíritu siempre se manifiesta donde hay regeneración. El manantial no es un símbolo decorativo, es una señal teológica. El agua brota de la roca, como en el desierto, pero aquí no brota por mandato de un profeta, brota por presencia divina. La roca se abre, la tierra responde, la vida emerge, porque donde el Espíritu está, la creación recuerda quién la engendró. Lourdes no vino a explicar un dogma mariano, vino a corregir una amputación espiritual, el olvido del rostro femenino de Dios. En Lourdes no habló una sierva explicando un privilegio, habló la matriz divina, diciendo su nombre. Y ese nombre es el mismo que ha sostenido el universo desde el principio. Yo soy. La Inmaculada Concepción no es un evento, es una identidad. Y en Lourdes, esa identidad decidió mostrarse, no para ser adorada, sino para ser reconocida. Lourdes queda así como un umbral abierto en la historia, no para añadir una devoción más, sino para obligar a la humanidad a recordar lo que olvidó. Allí, el Espíritu de Dios no pidió creencias nuevas, sino conciencia. No reclamó adoración, sino reconocimiento. El yo soy, pronunciado en la gruta, no pertenece al pasado ni a una doctrina, sino al presente eterno de Dios, manifestándose con rostro de madre. Quien escucha Lourdes con el corazón, despierto comprende que no se trata de elegir entre Padre, Hijo o Espíritu, sino de reencontrar la unidad viva que los contiene. Y cuando esa verdad se reconoce, la fe deja de ser herencia, la religión deja de ser límite, y el ser humano deja por fin de vivir como huérfano.